Gracias, Gerardo. Buenas tardes a todas y a todos. Y vamos para allá. A ver, vamos a compartir pantalla. Bueno, muy bien. Vale. ¿Se ve bien para todo esto? ¿Y se me escucha bien? Sí, Es importante. Sí, sí, se ve y se sí, escucha vale. bien. Se ve y se escucha, ¿no? Bueno, estamos en el capítulo 5, la intelección distanciada de lo que la cosa real, la cosa físicamente es en realidad. Y el parágrafo 3, que son los modos de la afirmación. Y voy a conectar un poquito con el tema anterior, eh, es decir, cuál es nuestro punto de partida, ¿no? Conviene siempre engarzarlo rápidamente, 4 diapositivas a toda velocidad y luego ya iré más despacio. Lo que queremos inteligir es algo que ya está aprendido y entonces es real ya en la aprehensión y ahora queremos saber en el campo de la realidad qué es, lo que es en realidad. Un campo que ya sabéis que hemos hablado desde la primera sesión, que se abre desde lo real mismo y todo lo real está en el campo como ámbito de realidad. Y es la modalidad intelectiva del logos. El logos se entiende. Esta intelección logal, me gusta el nombre, lo debo a ti, César, eso es muy interesante, nos ha de mostrar un poco lo que algo real es en realidad, ¿no? En el campo entra y por todo lo real. Bien, ese es el punto de partida. Un movimiento en el cual, digamos, el momento de realidad individual y el momento de realidad campal van a quedar momentáneamente diferenciados funcionalmente. Va a haber un segundo movimiento en el que hay que restablecer esta unidad del momento campal y del momento individual. En esta unidad, lo que se hace patente fundamentalmente es la fuerza de la realidad, pero no la fuerza de la realidad de la aprehensión primordial. O sea, sí es esa también, pero es una modalidad suya, ¿no? Podemos llamar una fuerza de realización. Pertenece al mismo tiempo. Esta unidad de lo individual y lo campal, evidentemente, no es inmediata. Entonces, la intelección ha de moverse en el campo. Y bueno, estos dos puntos hay que tenerlos constantemente en la mente porque lo que hacemos es tomar distancia de la cosa real en una retracción en la que yo intelijo lo que la cosa sería en realidad, es la simple aprehensión, que ya lo hemos trabajado, perceptos, fictos, conceptos. Y siguiendo en el campo de la realidad como ámbito, la intelección vuelve en él a la cosa real y ahora tiene que inteligir en esa distanciación lo que esta cosa es en realidad. Y esta intelección es la afirmación de lo que ya hemos trabajado también en el seminario. Este movimiento, en el que el logos recorre esa distancia, es dual. Está inteligiendo lo que la cosa que ya es real, pero aún todavía no hemos inteligido lo que la cosa real es en realidad. Ese es nuestro objetivo. El movimiento intelectivo es, ante todo, una carencia de intelección, no de intelección primordial, sino de la intelección del en realidad. Pero tiene también el carácter de una privación, porque realmente es lo que se está buscando. Es decir, el tema lo extiende bastante Zubiri, pero no podía yo extenderme mucho en ello, así que me vais a permitir que algunas de estas afirmaciones no estén justificadas del todo porque haría falta mucho más tiempo del que podemos disponer. Está muy bien explicitado. Entonces, por ser privación, el movimiento intelectivo es algo que es expectante, es una expectación, es, digamos, la intelección del otro en su primer presentarse como otro. Hablar de esta expectación no es algo, un estado nuestro, un estado psicológico, un estado emocional. No, no es un estado de espera, sino es un carácter intrínseco
del propio movimiento intelectivo en cuanto tal. Recuerdo que este movimiento no es un proceso, sino que es una estructura, un movimiento estructural. Y este movimiento intelectivo es un movimiento que va desde algo que es real hacia aquello que queremos averiguar que es en realidad. Entonces, si yo considero solo aquello hacia lo que se va, lo que ha nombrado siempre esto clásicamente en filosofía ha sido el concepto de intención, en el cual se considera fundamentalmente el hecho de que la intelección entiende su término intencional. Pero se puede y se debe considerar la intención misma no solo como yendo hacia, sino también como partiendo desde. Y entonces la intención es expectación. Por lo tanto, el movimiento afirmativo, que es el segundo movimiento en el cual revierte de las simples aprensiones a lo que la cosa real, digamos, primero se ha distanciado, ha ido a crear las simples aprensiones, lo que la cosa sería, ahora revierte sobre la cosa real y lo revierte con una intención expectante, una expectación intencional, lo mismo. ¿Cómo se resuelve? Bueno, precisamente esa resolución es la afirmación, es el juicio. Entonces tenemos aquello de que se juzga, que ya está aprendido como realidad, y aquello que de esa cosa se juzga, es decir, lo que es en realidad. Bueno, ya vimos en la sesión pasada que la cosa de que se juzga puede tener tres funciones: de mera posición, de proposición, son dos funciones importantísimas, y la función de sujeto de predicación suele ser la más destacada, pero no la más importante. Cada una de estas funciones constituye una forma de afirmación. Lo explicó muy bien Carlos Sierra en la sesión anterior. Como es mi intelección la que está distanciada y la que me impele impresivamente a tomar distancia, me abre una serie de posibilidades de terminación. Ya las vimos que eran posicional, complexiva y conectiva. Y por ello las formas de afirmación fundamentales son posicional, proposicional y predicativa, como ha comentado Gerardo al comienzo. Son tres formas de recorrer reversivamente la distancia de lo simplemente aprendido a lo que lo real es en realidad. Son tres formas de restablecer la unidad de lo campal y de lo individual. Y por ello son tres manifestaciones de la fuerza de realización que hemos hablado. La unidad de mayor fuerza de realización es la posicional, es la forma suprema de inteligir con el logos. Menos fuerte es la forma proposicional o complexiva. Se afirma la unidad como complexión. Y finalmente, la afirmación predicativa afirma la unidad de lo real como conexión, la afirmación menos fuerte, entendiendo por fuerte fuerza de realización. Son tres modos de fuerza de realización, tres grados de inteligir lo que algo es en realidad. Y cada una de estas formas de afirmación puede tener modos distintos. Y aquí entramos ya directamente en la sesión D. Perdón. La afirmación es la resolución de la intención expectante. Bien, pero esa intención afirmativa expectante no deja de ser una intelección, por lo tanto, una actualidad intelectiva de lo real. Esta actualidad de lo real es la que va a tener distintos modos. Pues son los que determinan distintos modos de resolver la expectación intencional o distintos modos de afirmación. Hay que tener en cuenta que la actualización intelectiva de lo real lo es de lo que ya está aprendido como real y que por lo tanto es una reactualización. Pero esto es muy importante y hay que tenerlo en cuenta en todo lo que viene a continuación. Sí, pero es una reactualización en orden a las simples aprensiones con las que intentamos inteligir lo que lo real es en realidad. No a otras cosas, sino siempre en orden a las simples aprensiones que tenemos ya de alguna forma en la recámara.
Aquí. Bien, lo que se trata es de ver si una simple aprehensión se realiza o no en lo que ya tengo actualizado yo como real. Esta realización depende fundamentalmente de los caracteres, de los rasgos que ya están dados en la primera y primaria actualización de lo real. Entendemos por rasgos toda nota de lo real, por lo tanto de carácter muy diverso, tanto en cualidad como en intensidad, como en posición, etc. ¿Cuál es el modo según el cual estos rasgos determinan la realización o no realización de una simple aprehensión o de lo simplemente aprendido? Bueno, los rasgos de lo real están dados en reactualización, en orden a las simples aprehensiones, claro. En una actualización segunda, en orden a esa realización de las simples aprehensiones. Pues bien, las simples aprehensiones se realizan en modos diversos según la índole de la actualización de lo real. Así, por ejemplo, los rasgos de lo real en orden a lo que algo es en realidad y pueden inteligir de un modo confuso, ambiguo, etcétera. Lo vamos a ver esto con detenimiento. Entonces, la resolución de la expectación intencional va a cobrar caracteres distintos. En un caso lo llamaremos ignorancia, duda, etcétera. Es importante ver que esto va siempre de la mano. Cuando hablemos ya uno por uno, desglosemos un poco los modos de afirmación, vamos a ir viendo siempre que lo primero que tenemos es ver cómo se actualizan los rasgos de lo real y luego cómo se resuelve esta expectación intencional. Algunas observaciones, dos fundamentalmente. Es lo real mismo, en su carácter previo a toda afirmación, el que actualiza sus rasgos en orden a estas simples aprehensiones, de un modo confuso, ambiguo, etc. Es lo real, esto es lo importante. Y los diversos modos de afirmativa, de expectativa, son momentos estructurales del logos. No se trata ni de estados sentimentales, ni de estados de ningún tipo. Pueda generar estados emocionales o sentimentales, pero eso no tiene nada que ver. Estamos hablando de cosas que son estructurales, no estados psicoorgánicos. Bien, es la intención afirmativa misma la que es intrínseca y formalmente ignorante, dubitativa, etc. La duda, por ejemplo, no es solo una intención afirmativa sobre lo ambiguo, sino que es una intención afirmativa ambigua en sí misma. ¿Por qué? Pues porque la ambigüedad está en la actualización de la propia cosa real. Por lo tanto, estamos hablando de un modo de afirmación, no de, como he dicho antes, de un estado consecutivo a la afirmación. Bien, puedo quedarme en lo afirmado dubitativamente. Bueno, yo lo que estoy seguro es de que la afirmación es dudosa. Estoy seguro de que la cosa es en realidad dudosa. Lo propio acontece con los demás modos. La fuerza de realización no solo tiene grados, sino también tiene una cualidad que podemos denominar de firmeza. Es precisamente lo que se expresa en el vocablo de afirmación. Cada uno de los 3 grados de la fuerza de realización que hemos comentado anteriormente puede ejercitarse según la distinta firmeza con que dicha fuerza actúa. Vamos a ver un poco la estructura de esa modalización de la afirmación. Nos repetimos un poquito porque es un tema en el cual Zubiri anda pasito a pasito, está constantemente intentando aclararlo, a veces lo hace más confuso por tanta repetición, pero tiene como mucho pudor en que se le entienda mal o se le malentienda, como queráis. Tenemos lo real actualizado con sus rasgos en la presión primordial, pero esos rasgos no están diferenciados todavía. En la presión primordial está todo de forma unitaria y compacta. Vale, el logos lo va a hacer que esto real, lo hace término de esa intelección, que es el logos, ya lo que queremos ver es lo que eso que es real, con sus rasgos, como estén actualizados, es en realidad.
Entonces, es cuando la intelección, en cuanto a acto, cobra un carácter propio de expectación intencional, como hemos comentado anteriormente. ¿Qué es lo que se expecta intencionalmente? Pues lo que es en realidad aquello que ya habíamos aprendido como real. La propia realidad, la realidad física. La resolución de esta expectación tiene 3 momentos. Vamos a ver. Tenemos el primer momento, en el cual es el momento de las simples aprehensiones, el aporte de, genéricamente hablando, no es en rigor, pero serían las ideas que tenemos. Y solo en función de estas simples aprehensiones que ya hemos elaborado, podemos inteligir lo que lo real es en realidad. El momento de reactualización en el que, respecto de estas simples aprehensiones, los rasgos de lo real se actualizan, esa es la clave para el siguiente momento de la intención afirmativa, el momento de afirmación. Intelijo esos diversos modos de reactualización y los afirmo en orden a su realización misma. Esa es la idea. Estos rasgos son algo en sí por sí, nada más. Pero solo son respecto de las simples aprehensiones como pueden cobrar un modo de actualización diferente. Vamos a ver mucho de este ejemplo que pone Zubiri. Dice, un bulto lejano en aprensión primordial de realidad, pues es algo que es real y nada más. Pero si yo quiero inteligir lo que ese bulto es en realidad, entonces lo primero que hago es elaborar o buscar y aporto mis simples aprehensiones. Puede ser un arbusto, una persona, un perro, yo qué sé. Entonces, me quedo con la cuestión. Ya, este es arbusto, hombre, perro, ya es... Hay una expectación ya. Entonces, respecto de estas simples aprehensiones y solo respecto de ellas, es como los rasgos del bulto cobran una nueva reactualización. Porque yo intento inteligir lo que ese bulto es en realidad, si realiza o no realiza los caracteres de las simples aprehensiones que tengo de hombre, persona, de arbusto, de etc. Es una segunda actualización, pero tan solo, insisto en ello, respecto de la realización de las simples aprehensiones, que era el primer momento del movimiento del logos. La reactualización es una segunda intelección y se lleva a cabo a la luz de las simples aprehensiones. Son por ello lo que cualifica intrínsecamente la intelección. Por ejemplo, un rasgo perfectamente determinado en la aprehensión primordial puede ser un poco determinado respecto de la realización de una simple aprehensión. Porque realización es actualización de lo real como realización. O no, o mejor, o peor, de una simple aprehensión. Y esta realización es la que tiene modos diversos. El bulto puede reactualizar los caracteres del arbusto, del hombre, del perro, etc. Y actualizarlos de un modo más o menos claro, más o menos vago, etc. Vamos ya con los modos de afirmación. El primero que vamos a hablar es de la ignorancia. Aquí es donde es muy importante darse cuenta de que estamos reactualizando algo respecto a unos rasgos que están dados ya en la aprehensión primordial. Se han actualizado esos rasgos de la cosa real y ahora los reactualizamos en orden a las simples aprehensiones. Por lo tanto, es una ignorancia de lo que es en realidad. No es que ignoremos si algo es real o no es real. Eso lo tenemos ya asentado, sino lo que ignoramos es realmente qué es en realidad. Y puede ocurrir que sea algo completamente indeterminado. Puede ocurrir que los rasgos de lo real no realicen, en principio, ninguna de las simples aprehensiones de que disponemos. Es como si intentamos actualizar lo campal como un campo vacío. Es decir, no logramos inteligir lo que algo es en realidad. Lo que afirmamos es nuestra ignorancia al respecto. No sabemos lo que es.
Sobre la palabra saber, toma algunas precauciones Zubiri, bueno, pero entendemos en un sentido general, no sabemos. Pero este ignorar no es lo que él llama no intelección o nescencia, que sería no aprender algo como realidad, sino que es ya un modo de intelección de algo que ya está aprendido primordialmente como real. Un rasgo, espera, me he ido para adelante, un momentito, que es que me lío con el reto. Aquí. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Aquí tenéis una imagen. ¿Qué puede ser esto? Es algo real, está claro, pero no sabemos lo que es en realidad. Tenemos que intentar averiguarlo. De momento lo ignoramos, no sabemos lo que esto es en realidad. Bien. La cosa real ha quedado en este momento en el campo, ha quedado vacía, ha quedado indeterminada. La unidad de la cosa individual y del campo ha quedado como en suspenso. Ignoramos. Esta suspensión no es mera carencia, ni es un vacío de determinación, es una determinación, pero digamos vacía. Es un positivo modo de actualización. Determinación privacional. Insiste mucho Zubiri en esto porque si no nos vamos a un concepto más, digamos, a veces vulgar de la ignorancia, que no es el concepto técnico que quiere hablar como modo concreto de afirmación. Se tiene intelección de lo real, pero aún no tenemos la intelección de lo que eso real es en realidad. En rigor, cuando se ignora algo, se sabe lo que se ignora, se sabe sobre qué recae esa ignorancia. No sé tal cosa, yo de eso no sé. Ignorar es una afirmación privacional de lo que es en realidad algo. La imagen de antes, luego volvemos. Segundo modo de afirmación, el barrunto. Lo que la cosa es en realidad puede ya comenzar a actualizar y realizar más determinados rasgos en orden a las simples aprensiones, como siempre. Hay un apuntar algo, evidentemente un apuntar que se va a derogar, pero es como el indicio. ¿eh? Es decir, los rasgos se actualizan indicialmente, como indicio. Surge una posible determinación. Este modo de actualización y realización plasma la afirmación como barrunto. No es de barruntar algo, una idea, sino afirmar barruntivamente. Bien. Espera, me he ido para atrás, un momentito. A ver. Se barrunta lo que algo es en realidad, porque está actualizado indicialmente, como indicio. Esta intelección admite muchos grados. Puede ser que los rasgos sean un apunte con una cierta claridad, que empieza como al alba, ¿no? Al amanecer, la claridad, una clarescencia. Vale, entonces el barrunto ya es un cierto vislumbre, ya un vislumbre de lo clarescente. Pero puede ser más que mera clarescencia cuando actualiza no solo esa luz que empieza, sino algún rasgo ya más concreto. Entonces, estos rasgos, aunque sí se derogan rápidamente, pero están actualizando la cosa como algo que es realidad desdibujada o realidad borrosa, en orden a lo que la cosa es en realidad. Pues bien, la intención afirmativa cuando algo es borroso, cuando los rasgos se manifiestan borrosamente, es la confusión. No se trata de la confusión de ideas, ni nada parecido, sino es afirmar confusamente lo que se actualiza como borroso. Barruntamos que la cosa es en realidad algo que borroso. Evidentemente, los borrosos todavía puede acusar más sus rasgos, por lo que sea, y esa ya indica algo. Hay una indicación de lo que la cosa es en realidad. Entonces, la intención afirmativa de eso, de alguna forma, ya está indicado, es una sospecha. Ya
sospechamos que puede ser tal cosa. Se afirma sospechosamente hecho indicado. Las cualidades de la indicación son eso, la clarescencia, la borrosidad y la indicación. Y los tres modos eran, volviendo atrás, si os acordáis, el vislumbre, luego estaba la confusión y por último la sospecha. Aquí tenemos el dibujo de antes, no sabíamos lo que era. Aquí a la derecha aparece un nuevo dibujo de lo mismo, pero todavía está actualizando unos rasgos confusos, unos rasgos borrosos. Es que algo no indica algo. No sé si ya en vuestra cabeza está surgiendo ya lo que podría ser, pero de momento todavía lo tenemos de forma un poco clara, borrosa. La duda. Estos rasgos, en las fases anteriores, en la ignorancia y en el barrunto, eran indicios, mucho, o nada, o un poquito de indicios. Se iban derogando. Pero ahora ya se sostienen los rasgos, lo real mismo lo sostiene en una multiplicidad de rasgos, más definidos, más acotados. O sea, ya no es solamente que veo yo hay algo que sospecho. No, no, es que ya esos rasgos se sostienen, están ahí. Veo que no es el dibujo anterior, yo veo que eso no es un coche, no es un avión, no es una casa, no, es algo ya, yo puedo ver algún rasgo de esos empieza a sostenerse, porque lo real manifiesta en sus rasgos que pueden ser tanto una cosa como otra. Lo llama el modo de actualización del tanto como. Los rasgos ya no son algo indeterminado ni indicial, son ambiguos. Es decir, se actualizan como ambiguos. Bien, estos son los rasgos. Insisto que la ambigüedad es algo que concierne a los rasgos y a su sostenimiento, a su actualización. Es la cosa real misma la que en realidad se actualiza ambiguamente siempre respecto a las simples aprensiones desde las que yo quiero saber cuál se realiza o cuál no. La actualización de la cosa real como ambigua se plasma en un modo propio de realización, de intención afirmativa, que es la duda. Me entra la duda, ¿no? Creo, parece, dudo. No existe, no es una vacilación entre dos afirmaciones, sino un modo de afirmar lo que la cosa real es ambiguamente. Vacilamos porque hay afirmación dudosa, pero no hay afirmación dudosa porque vacilemos. Bueno, aquí los rasgos se van sosteniendo un poquito más y se van volviendo, siguen siendo ambiguos, pero ya casi podemos empezar a vislumbrar con más claridad lo que es, pero todavía nos mantenemos en la duda. ¿Qué es esa imagen? Vamos a la opinión. Los rasgos se van a actualizar respecto a las simples aprensiones con un cierto peso ya. Hay algunos rasgos que me están diciendo algo. Si vamos para atrás ya hay una preponderancia, hay unos rasgos que ya me están indicando que eso parece, ya veo aquí unas marcas más claras. Bueno, alguno me dirá que no ve nada, pero bueno, ya no es tanto lo uno como lo otro, sino más bien lo uno que el otro. Es la actualización de lo preponderante. Entonces, el modo de afirmación, el modo de realización de intención afirmativa es la opinión. La opinión, opino yo que esto es, que ese dibujo es, la opinión es un modo de afirmación opinante. No se trata de una opinión que se tenga acerca de una posible afirmación. No es algo preponderante, que era lo de antes, en la duda, sino que es preponderante, opinable, pero como actualidad respecto a las... Espera, me he ido para atrás, perdón, es que siempre me lío. Aquí, adelante. No, estoy yendo para atrás. A ver, es que este ratón no es el mío. Aquí. Aquí.
Eso es, lo aquí. Lo que la cosa es en realidad, preponderantemente, por ejemplo, perro, y el modo de afirmación de lo preponderante es formalmente la opinión. Yo opino que eso es un perro, o opino que es un arbusto. Y por sí mismo, el bulto lejano tiene todos los rasgos del bulto y más, y nada más. Pero respecto de las simples aprensiones que tengo, pues puede ser un perro, puede ser un arbusto, pero podría ser otra cosa. La opinión puede tener, a su vez, distintos caracteres según el peso, ese peso, la preponderancia, según el peso de los rasgos actualizados. A veces hay una especie de peso como gravitatorio, una especie de gravitación, es una metáfora, pero bueno, nos puede servir. Es una intención afirmativa como con una cierta inclinación. No es cuestión de tendencias ni buenas o malas inclinaciones, sino un modo intrínseco de afirmar. Yo me inclino a que eso es, mi opinión es, estos rasgos pueden cargar todavía más y entonces ya es un tipo de gravedad que podemos llamar probabilidad, como modo de afirmación, no la probabilidad como un carácter real de la realidad física, sino es una afirmación probablemente que la cosa es así, en realidad. Puede ser que ciertos rasgos tengan tanto peso que su carga venza. Y entonces ya francamente, ya me inclino, ya es una opinión vencimiento, ya es con convicción. Es una intelección que te arrastra, o mejor dicho, es un arrastre de la intelección, una intelección arrastrada. Si vemos la imagen de abajo y recordamos las imágenes anteriores, podemos opinar. Yo opino que los rasgos que tiene es el de un insecto, probablemente una abeja. ¿Eh? Una abeja. No lo tengo todavía claro del todo. Parece una abeja, por las que algunas características, no una avispa o un avispón, pero podría ser un abejorro. No sé. Tengo una opinión, pero vamos, ya es una opinión en la cual tengo la convicción de que es un insecto, eso está claro. El aspecto. Se actualizan ya los rasgos que hemos estado hablando todo el rato respecto de las simples aprensiones que teníamos de una forma unívoca, de una forma perfectamente determinada. No quiere decir que forzosamente la cosa en realidad sea eso, lo que se actualiza. Es decir, sí que lo tengo, pero lo tengo de una manera como si fuera una corteza, como si fuera todavía sin profundidad. Y entonces lo que tengo es el aspecto. Es decir, yo opino que el insecto era una abeja porque tiene el aspecto de abeja. ¿Eh? Un bulto en la lejanía, pues tiene los rasgos, por ejemplo, de un perro, sin ambigüedad ni preponderancia alguna. Son los rasgos claros. Decimos que vemos un perro. Yo estoy viendo un perro a lo lejos. Pero claro, es lo mismo ver un perro a lo lejos que ver a tu perro cuando está contigo, cuando lo tienes en casa, cuando le estás tocando, acariciando con la mano. En este segundo caso, en mi casa, por ejemplo, también veo un perro. Pero hay una diferencia, no solo tiene el aspecto del perro, es que efectivamente es un perro. En cambio, cuando veo algo que está en la lejanía, sí, tiene el aspecto de un perro. Parece que es un perro. Pero los rasgos los tiene, solo los tiene. Es decir, hay una cierta diferencia entre la cosa real, es en realidad, y los rasgos. Es una dimensión distinta. Es que le falta ese volumen que da el perro que tú tienes, que estás acariciando. Que lo que estás viendo es el aspecto, la superficie, la superficie. Lo que el bulto lejano tiene es justamente el aspecto de perro. Es eso, como una especie de proyección, una expresión del perro. Aquí vemos que el aspecto es clarísimo. Ahora vemos con claridad que tiene el aspecto de una abeja. Tiene todo el aspecto de una abeja. Es una abeja, clarísimo. Pero falta ese último punto
que va a ser para Zubiri el último modo de afirmación. Bien, manifestamos, es decir, el aspecto lo que hace es manifestar lo que la cosa es en realidad. Ahora ya no es ambiguo o preponderante como antes, sino es algo que está manifiesto, manifestarse mismo. Cuando yo aprendo un perro en mi casa, es decir, cuando le estoy tocando, le estoy acariciando, aprendo primero al perro, en él luego, cómo se manifiestan sus rasgos. Veo que su aspecto, efectivamente, es un aspecto canino. Y digo que, en efecto, es un perro. Pero cuando lo veo en la lejanía, es un bulto, hago la operación inverso. Aprendo primero aspecto. Luego intento inteligir en él la actualización de lo que la cosa es en realidad. Es decir, yo voy del aspecto al perro en profundidad, voy de la superficie a lo profundo. Bien, lo que me sale en la actualización al encuentro es lo que se llama la obviedad. Es obvio que es un... En el caso del insecto es obvio que es una abeja. Es una abeja, es obvio. Cualquiera que haya visto una abeja o conozca las características de la abeja, es una abeja que está libando una flor. No es una avispa, ni es un avispón, porque tiene una cabeza determinada, un tipo de abdomen, el tipo de alas que tiene, pero no deja de ser algo en la lejanía. Bien, como hablábamos, la abeja, el perro, es tan solo lo que es obviamente. Lo obvio como aspecto de la cosa es un D que admite grados de presión. En cierto modo, el aspecto está como pegado a la cosa, pero con laxitud. El D mismo es laxo. En rigor, la cosa podría ser en realidad distinta de su aspecto. Esto hay muchas cosas que podría haber puesto ejemplos y tal, pero bueno, vamos a ir así para acabar y luego en el debate, sin más, hablamos de esto. La actualización de la cosa como algo obvio termina un modo propio de afirmación, que es ser plausible. Es un perro, vamos, plausible. Eso que viene hacia mí es un perro. O eso que veo en la imagen es una abeja. Es un afirmar plausiblemente lo que la cosa es en realidad, tal y como lo manifiesta su aspecto. Y el último modo de afirmación, precisamente, es la certeza. Es decir, ya no es algo aprendido en la lejanía, sino en la inmediatez, en la proximidad. En mi casa, pone Zubiri el ejemplo, de un perro que le estoy acariciando, que lo tengo en la mano. Es un perro. No digo que tenga el aspecto de un perro, sino que es un perro. La diferencia entre el perro y el aspecto canino solo se da en el logos. En esta actualización, el aspecto es un momento incorporado a la cosa misma que le da como cuerpo. Es decir, el perro que yo estoy acariciando tiene una corporeidad propia, que ya ni siquiera es cuestión de superficie y volumen, sino que tiene su propia corporeidad. Bien, no sé si me he ido para atrás. Un momentito, es obvio, sí, la corporeidad aquí. Esta actualización significa no solo que se manifiesta algo en la simple lo que realiza la simple aprehensión es la manifestación, sino que el perro es lo que realmente realiza la simple aprehensión del perro. Es un momento de la cosa real misma en su realidad. Es el carácter de constitución, significa aquí que pertenece a lo que la cosa es en realidad. No tiene nada que ver con la idea de constitución o constitucional. Habla Zubiri en cuanto a las estructuras, a los sistemas sustantivos y demás. Sino aquí es algo propio del logos. Es algo, la constitución es un rasgo que pertenece a lo que la cosa es en realidad. Es un rasgo que constituye lo que es en realidad. Y es eso, el del en realidad es constituir. La simple apresión de perro no es tenida por esta cosa, sino que constituye lo que ella es en realidad.
Entonces, la laxitud que hablábamos antes ahora ya es constitución. Entonces, los rasgos de la cosa, al tener cuerpo con ella, pertenecen, por tanto, a la constitución de la propia cosa en su actualidad. El nuevo modo de actualización es efectividad. Efectivamente, es un perro, efectivamente, es una abeja. No es el aspecto que la cosa tiene, sino la constitución, ¿eh?, que tiene en realidad. No es la compacción primordial, sino es algo que recubre a la compacción, a esa compacción que se ha roto en el logos, y es como si ahora quedara recubierta en una especie de reconstitución. Es efectividad en la constitución de la actualidad. Y entonces es un modo compacto, no es la compacción primordial, pero es la compacción que da la afirmación. Es un modo no compacto en el aspecto primordial, pero sí en un aspecto reconstituido, una compacción reconstituida. Eso es la certeza, ese modo de actualización de la intención afirmativa es la certeza. La efectividad de la Constitución determina la firmeza cierta de la afirmación. Claro, aquí tenéis el insecto, ahora lo tengo en la mano, está en mis dedos, lo noto, tiene cuerpo. Vamos, es una abeja, clarísimo. Esperemos que no me pique. La certeza, evidentemente, no es un estado mental, ¿eh? No se trata de estar seguro, sino es así, la cosa es así, en realidad, con firmeza total. Podría decir, en rigor no es así, pero se podría decir que en la impresión primordial hay una firmeza primaria. En la certeza lo que hay es una firmeza secundaria, una firmeza cierta, una confirmación de lo dado en la impresión primordial. El juicio recupera la cosa real, pero en un nivel distinto de la compacción primordial. Recupera esa compacción con una firmeza cierta en forma de confirmación de lo que algo es en realidad. Bueno, pues como en el resto de los modos de afirmación, lo real está claro que es lo que determina la afirmación en esa dimensión de firmeza. ¿Pero qué es el determinar mismo? Bueno, pues este ya es el tema de la siguiente sesión del seminario. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención y queda abierto el tema para el debate, bueno, para la segunda parte y luego para el debate. Muchas gracias.